Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a La Biblia Clara. Si tú estás viendo este video y no estás suscrito a este canal o a mi canal principal, La Vida Clara, quiero invitarte a que lo hagas. De verdad, me ayuda mucho que te suscribas, que le des likes a los videos y que comentes. El día de hoy quiero hablarles acerca de un libro de la Biblia, pero también una herramienta que usé para estudiar ese libro de la Biblia, que es un estudio bíblico acerca de Judas. Este estudio bíblico concretamente, si tú me sigues en Instagram o estás suscrito a mi newsletter, me has escuchado mencionarlo varias veces, la autora es Jackie Hill Perry, que es la misma autora de este libro Chica Gay, Dios Bueno, creo que se llama. Yo la verdad no sabía prácticamente nada de ella, no me he leído ese libro, aunque he escuchado unos comentarios excelentes, pero no sabía nada de ella hasta que me leí este estudio bíblico. Esto no es sus opiniones acerca de Judas, o sea, no es un libro como el otro libro que tiene, sino es un estudio bíblico, es una herramienta que te ayuda a estudiar por ti mismo el libro de Judas. Yo les voy a ser súper honesta. Yo no tenía ni idea de muchas cosas acerca de la carta, dije libro, pero realmente es la carta de Judas, porque primero es la que está justo antes de Apocalipsis, segundo tiene un solo capítulo, tercero, yo lo digo con muchísima vergüenza, yo estaba plenamente convencida de que el Judas que había escrito esta carta era el mismo Judas Iscariote, Judas el que traicionó a Jesús, y yo decía como, qué horror, porque este hombre tiene una carta en la Biblia, ¿qué tiene que decir al respecto? El punto es que yo realmente nunca me interesó lo que decía esta carta, nunca pensé. Y puede ser un poquito hereje lo que estoy diciendo, porque al final todo lo que está en la palabra de Dios tiene que interesarnos y sabemos que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero bueno, aquí estoy como confesándoles mi error hasta que comencé a hacer este estudio y dije qué equivocada he estado y todo lo que me he perdido por no estudiar esta carta. Sin embargo, creo y confío en la providencia de Dios que llegó este estudio a mis manos al momento indicado. Y de verdad, yo sé que yo sueno súper dramática y exagerada con todo lo que digo, pero Dios ha usado este material para cambiarme la vida, para transformar cómo yo veo, mejor dicho, lo que yo estimo relevante en estos tiempos. Yo quiero invitarte a estudiar esta carta. Este video va a ser básicamente una introducción, como una invitación a estudiar la carta, y mi idea es que no consecutivamente, pero voy a ir haciendo quizá microestudios acerca de pasajes y versículos de esta carta, porque da para mucho. De hecho, te voy a mostrar algo. Tú sabes que la carta de Judas tiene un solo capítulo y quiero que veas lo que dura este estudio. No sé si ahí lo puedes ver, pero en total son casi 200 páginas. Y cuando yo empecé dije como, no hay forma de que una carta que tiene un capítulo tenga de cómo sacarle estas 200 páginas, y la verdad es que sí las tiene. Algo que me enseñó a hacer este estudio con esta herramienta fue que muchas veces pasamos por encima de expresiones y palabras que se han vuelto demasiado familiares para nosotros en la Biblia, pero que no carecen de sentido, no están allí de relleno, no están allí inspiradas por Dios solamente porque a Dios le provocó y le parece que sonaba religioso repetir amén o repetir toda la gloria al único Dios. Todo eso está allí por una razón, y este estudio me ayudó a ver eso, y bueno, es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Aunque no voy a entrar como en todo el contexto histórico y de quién era quién, quiero dejarte claro que el Judas que fue autor de esta carta no fue Judas Iscariote. De hecho, hay evidencia bíblica que nos deja saber que este Judas era medio hermano de Jesucristo. Se contaba como Santiago, que también era hermano de Jesús, hijos todos de María. Pues nada más y nada menos era uno de los hermanos de Jesús, que lo vio probablemente desde chiquito y vivió con él y lo contempló y lo cuestionó, porque hay evidencia bíblica que también nos dice eso, pero que vino a convertirse en un creyente ferviente y que le habló a una generación que necesitaba ser confrontada con la verdad de lo que realmente significaba la gracia que Jesús nos ofrecía, y cómo esa gracia no había que darla por sentado y cómo había que cuidarla. Ya vamos a hablar un poquito de los componentes de esta carta y de lo que a mí me parece más importante, pero como es un solo capítulo, lo voy a leer en este video. Esto probablemente no va a ser un video tan corto, pero no necesitamos que sea un video corto, necesitamos que sea un video con contenido. Así que aquí vamos. Voy a estar leyendo de la versión NBI. Si tú tienes otra versión, puedes seguir conmigo. Comienza así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos,
He deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones y hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerdan el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando yo leo esta carta, ahora que ya hice el estudio, se me pone la piel de gallina pensando en lo que estaba exhortándole Judas al pueblo de Dios y en lo que pasa hoy en día en nuestro mundo. No, les dije que no íbamos a hacer hoy un estudio pormenorizado, un microestudio de cada punto. De nuevo, hay hasta más de 200 páginas que sacarle a esto y creo que me voy a proponer hacerlo como versículo por versículo o quizá cada 2 o 3 pasajes. Pero quería recoger algunas cosas que creo que te pueden animar a estudiarla por tus propios medios y después, cuando yo empiece a publicar estos videos, complementar este estudio. No sé si notaste que yo le ponía énfasis a algunas cosas. Bueno,
sí hay un énfasis ahí bastante subjetivo, pero es que es de las cosas que más me impresionaba, que no solo encontraba yo cuando estudiaba y leía la carta, sino cuando veo el mundo en el que vivo, ¿no? Por si no fue obvio, cuando la leí, como vemos, esta carta está muy dirigida a advertir al pueblo de Dios, advertir a los creyentes acerca de los falsos maestros entre ellos. Y eso es algo de lo que no estamos exentos hoy en día. De hecho, bueno, cada quien en su generación piensa eso, pero yo pienso que nunca hemos visto tantos falsos maestros como ahora. Y esta es un llamado a la responsabilidad como creyentes de estar alerta y de contender por la fe. ¿Y qué quiere decir eso? No es ponerte a pelear por Cristo e insultar a la gente que no es cristiana, no. Más bien se trata de no perder de vista cuál es el verdadero mensaje del Evangelio, de qué se trata el juicio de Dios y también de qué se trata la salvación ofrecida por Jesús por medio de la fe. Es como, de alguna manera u otra, un llamado a que preservemos el mensaje que se nos ha dado y que lo vivamos, y que con eso de alguna manera podamos detectar y discernir cuáles son estas falsas enseñanzas. Y esto era un tema urgente en el momento en que Judas escribió esta carta. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque más o menos en el versículo 3 y 4, él se dirige, comienza esta carta, se dirige a los destinatarios de esta carta y les dice: bueno, miren, yo les quería escribir una carta acerca de la salvación que tenemos en común y bueno, cómo saludarlos y tal. Pero en el versículo 4 vemos que les dice, bueno, pero el problema es que ha surgido una urgencia que tiene que ir antes de esto, y es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Y dice, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y con eso niegan a Jesús. Entonces, no son individuos que andan por la vida diciendo que son ateos, no son individuos que andan por la vida diciendo que no creen en Jesucristo, son individuos que se encontraban en sus congregaciones y que daban enseñanza. No nos dice acá si eran obispos, pastores, líderes, no nos dice eso con exactitud, pero definitivamente era gente que estaba siendo escuchada y tenían influencia, y que ellos decían que creían en Jesús y pervertían con sus afirmaciones y con sus acciones la gracia. Yo les pregunto, ¿a ustedes no les suena un poquito conocido esta narrativa? A mí sí, porque me doy cuenta que lamentablemente en la iglesia cristiana, voy a hablar de la latinoamericana, pero bueno, realmente eso está en todo el mundo, vemos gente que está en posiciones de influencia o de enseñanza y nos dice que la gracia de Dios es algo que se puede relativizar o que se puede adaptar, pero que lo importante es la gracia y no el juicio de Dios, y realmente sin juicio no puede haber gracia. Pero bueno, eso es toda una conversación que puedo tener con ustedes más adelante. Y son tipos de enseñanza de gente que toma lo bueno, lo que suena agradable, lo que suena atractivo del evangelio y lo manipula para poder justificar sus acciones. Y a este tipo de personas es que se está dirigiendo Judas, o sobre ellos es que está advirtiéndole al pueblo de Dios. Y yo veo este mensaje tan aplicable a mi vida y a la sociedad en la que estamos viviendo. Y para esto necesitamos discernir y necesitamos meditar en la palabra de Dios y en cartas como la de Judas, porque cuando yo vi esto me di cuenta de un montón de cosas en las que quizás estaba meditando, creyendo, que estaba aprobando, que van en contra del evangelio. Y podemos hablar aquí como de un montón de doctrinas erradas, de temas de falsos maestros, pero todo lo que niegue que Dios es justo, todo lo que niegue que Dios lidia con el pecado y lo reprende, todo lo que niegue que nosotros somos pecadores y que hay cosas que simplemente no están bien, por más que las hagamos ver bien, por más que les pongamos una etiqueta cristiana, Dios dice claramente en su palabra lo que no está bien. Todo lo que niegue eso es una falsa enseñanza, y eso es un poco de lo que nos está hablando Judas en esta carta. En una gran porción de esta carta, que de nuevo vamos a estudiar más de cerquita, él se refiere a hechos que están registrados en las Escrituras, cosas que pasaron con el pueblo de Israel, justicia que fue impartida por Dios. Y de hecho nos dice muchas cosas que no sabíamos, como el hecho de que los ángeles, lo que llamamos nosotros los ángeles caídos, que se rebelaron contra la autoridad de Dios, que perdieron el lugar de autoridad que Dios les había dado a ellos por hacer cosas indebidas. Ellos están encarcelados y a ellos les espera un juicio en el juicio final. Y toda la enseñanza se centra mucho en esto, en no relativizar la gracia y usarla como una excusa para justificar el pecado. Todo lo contrario, la gracia que recibimos nos debe hacer responder con un corazón de santidad, con un corazón que quiera ser transformado, con un corazón que quiera responder en santidad a Dios. En los versículos 17 y 18
28, Judas se refiere al mensaje que habían estado dando los apóstoles acerca de que en los últimos tiempos habría burladores que vivirían según sus propias pasiones impías. Y a mí me llama la atención que cuando yo pienso en el contexto en el que está hablando, no está hablando solamente de gente que se burla de Jesús porque no cree, porque le rechaza, sino gente que con sus acciones y sus pasiones impías se burla del nombre de Jesús. Gente que vive en concubinato, gente que fornica, gente que justifica fumar marihuana, gente que justifica tener relaciones tóxicas, celosas, la crítica, gente que se lucra del evangelio. Hablando de cualquier cantidad de distorsión hecha en el nombre del evangelio, solo nombré algunas cosas que son como las que a veces nos llaman la atención, y nos deja claro que estas personas son personas que se dejan llevar por sus propios instintos porque no tienen el Espíritu. ¿Y qué tenemos que aprender de esto? Bueno, que todo el que dice que es cristiano no lo es. Toda persona que se presenta como cristiana y como que dice, alabo el nombre de Jesús, bueno, el mismo Jesús lo decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esto es una de las tantas afirmaciones de eso. Entonces, que esta carta es un llamado a estar alerta, a que no todo el que se presenta como seguidor de Jesús lo es. ¿Y cómo lo vamos a ver? Por sus frutos, por sus acciones, por cómo estas acciones van o no de acuerdo con la palabra de Dios. Voy a terminar esta reflexión con los últimos versículos. Me llama la atención que en el 24 dice que Dios es el único capaz de hacer que no caigamos. En inglés dice de guardarnos de tambalear. Y esto me llena de fe porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo discernir, no? ¿Cómo saber qué está bien, qué está mal? ¿Cómo saber a quién escuchar? ¿Cómo saber a quién seguir? Pero aquí dice que cuando tenemos al Espíritu, y que es ese Espíritu de Dios el que es capaz de guardarnos, de caer, de tambalear, de dudar y de enfocarnos en su verdad. Así que espero que esta brevísima introducción a la carta de Judas les haya despertado el interés que ahora yo tengo por esta carta. De verdad se convirtió en uno de mis libros favoritos de la Biblia. Espero que la lean en casa. Me gustaría que me dijeran después de leerla qué les quedó, y que esto sirva como de un poquito de preparación para que comencemos a hacer un estudio detallado. Me voy a apoyar pues en el material de Jackie Hill Perry. Quiero reconocer como todo su trabajo, todo lo que extrae de allí, porque además hace toda una conexión con el resto de la Biblia que, wow, realmente es increíble. Y bueno, espero que el estudio de esta carta les bendiga, les prepare para seguir caminando en la voluntad de Dios. Y nada, nos vemos en el próximo video. Espero que este les haya gustado.